Hagamos una oración. Señor, en esta noche te damos gracias porque podemos abrir tu palabra, escuchar tu voz, Señor, a través del mensaje que tú nos has dejado en ella. Pedimos tu ayuda, Señor, que podamos entenderlo, que podamos comprenderlo con nuestra mente, con nuestros pensamientos, y que podamos pensar profundamente en las verdades que tu palabra contiene. Ayúdanos en esta noche. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Leímos dos versículos del libro del profeta Isaías. La Biblia, ustedes lo saben, es un libro, una colección de libros propiamente dicho, que se divide en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Lo que hace la diferencia es precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí, ¿verdad?, se considera el Nuevo Testamento, a partir del nacimiento de nuestro Señor. Y tenemos que pensar que el nacimiento de Jesucristo no es un evento desconectado de la historia. A veces llegamos a pensar en eso, pero al contrario, forma parte crucial del plan que Dios tiene en rescatar a la humanidad de su estado en el que se encuentra. Un estado de pecaminosidad, un estado de, como lo llama la Biblia, esclavitud al pecado. Y Dios ha estado llevando a cabo este plan principalmente para manifestar su gloria, su sabiduría y su gracia para con nosotros, la humanidad. Una humanidad que, pues, tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Estamos generalmente alejados de Dios. No está en nuestra mente el buscar la dirección de Dios. Sí, muchos, cuando platicamos con las personas en general, ¿verdad?, comentan, no, claro que yo sí tengo presente a Dios. Yo todas las mañanas me encomiendo a Él, pido su cuidado, pero eso es muy diferente a ser gobernados por la voluntad de Dios. Ese gobierno que encontramos, ¿verdad?, expresamente descrito en su palabra, en la Biblia, en esos 66 libros. La Biblia nos describe a la humanidad de diferentes maneras. Lamentablemente, un panorama en el que tenemos que vernos así, porque así lo describe la Biblia, como, por ejemplo, no tenemos amor de Dios en nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 42. También nos ve el Señor llenos de maldad. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis capítulo 6, versículo 5. También nos dice, por cuanto los designios de la carne, refiriéndose a nuestras decisiones, carne en ese sentido, ¿verdad?, nuestras decisiones como personas, como seres humanos, dice, son enemistad contra Dios. Los designios de nuestra carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según esta carne, ¿verdad?, según la carne, no pueden agradar a Dios. Romanos 8, versículos 7 y 8. También vemos en Efesios, en la carta a los Efesios, en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo escribiendo a los efesios, mayormente no judíos. Y finalmente un texto más, y pudiéramos seguir encontrando muchos más. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Y sí, yo creo, ¿verdad? Al escuchar esta descripción, nos sentimos ofendidos, ¿verdad? Porque decimos, pero yo no creo que he sido tan malo como se describe aquí. Pero basta con analizarnos un poquito más. Pero analizarnos sinceramente y francamente, ¿verdad? Descubrir dentro de nosotros algunos deseos, no solo en contra de Dios, haciendo a un lado el buscar a Dios, sino también en contra de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros padres aún o de nuestros hijos. Descubrimos sentimientos de egoísmo, gobernados solamente por lo que yo quiero decidir y lo que a mí me conviene. Aún cosas buenas que puedo hacer, las hago pensando tal vez en recibir por lo menos un reconocimiento, ¿no? Si no es que algún otro beneficio. Y el mensaje de la Biblia lleva, digamos, dos ejes, quiero mencionarlo así, para nosotros, para el ser humano. Por un lado, Dios, como ya lo leímos, nos muestra nuestra condición de estar enemistados con Él, de ser enemigos de Dios por nuestra maldad, por nuestra obstinación, nuestra soberbia, nuestro egoísmo. Pero al mismo tiempo, en la Biblia se brinda la oportunidad de dejar ese camino y reconciliarnos con Dios. Nuestro Hacedor, aquel que nos creó, que nos hizo, y este camino, esta manera de regresar a Él es precisamente arrepintiéndonos, ¿verdad? Pensando en nuestros malos caminos y dejándolos y poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Él, para seguir lo que Él dice a través de su palabra. Así podríamos ver muchos textos y pasajes que se encuentran en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, donde se ven estos dos ejes. Así son estos textos que leímos en el libro de Isaías. Así que les pido que abran por favor su Biblia en el libro del profeta Isaías, que forma parte del Antiguo Testamento. Aproximadamente 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y estos textos precisamente están relacionados con el nacimiento de nuestro Señor. Les pido que los que trajeron algún invitado, ¿verdad?, le ayuden ahí con su Biblia a ubicar el libro del profeta Isaías y ir siguiendo con su vista, ¿verdad?, los textos que habremos de mencionar muy cercanos a el pasaje, a los dos pasajes, los dos versículos que leímos. Isaías, para que tengan un poco la idea, ¿verdad?, acerca de este libro del profeta Isaías, Isaías vivió en Jerusalén. Vivió en Jerusalén más o menos, ¿verdad?, aproximadamente en la segunda mitad del periodo de los reyes de Israel. Imaginemos, ¿verdad?, es muy famoso, por supuesto, David, su hijo Salomón, y de ahí vienen una serie de reyes,
Y más o menos ya al final de ese periodo, en la segunda mitad, ¿verdad?, de ese periodo de los reyes, el periodo de los reyes termina cuando Babilonia invade y lleva cautivos a los del reino de Judá. Y entonces en esta segunda mitad es cuando Isaías escribe dirigiéndose a los reyes de Israel, a los reyes del norte, ¿verdad? Se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, y se dirige, habla, escribe pues, ¿verdad?, a los líderes de Jerusalén, donde él vivía, y de Judá, ¿verdad? Judá es el territorio, Jerusalén es la capital. Y habla Isaías en nombre de Dios, en el nombre de Dios. En todo su libro, primero habla sobre el juicio de Dios, porque el pueblo de Israel había caído en rebelión. Dios había hecho un pacto con la nación de Israel allá en el monte Sinaí, varios siglos antes, ¿verdad? Y entonces se habían rebelado, no habían obedecido lo que el pacto decía. Y entonces Isaías les menciona que Dios usaría a los imperios de Asiria y después al imperio de Babilonia para llevar a cabo este juicio por su idolatría y por oprimir a los pobres. Pero el mensaje del libro de Isaías va combinado con un mensaje de esperanza, como mencioné al principio. Dios cumpliría un día todas las promesas que él había hecho en su pacto, que enviaría a un rey descendiente de David para establecer el reino de Dios, como lo menciona el segundo libro de Samuel en su capítulo 7. Este rey guiaría a Israel a la obediencia a todas las leyes del pacto, ese pacto que se hizo allá en el monte Sinaí, descrito en el libro del Éxodo capítulo 19. Y además ese rey haría que la bendición de Dios fluyera a todas las naciones, según la promesa que le hizo al primer hebreo, ¿verdad?, que Dios escogió, Abraham, en el libro de Génesis capítulo 12. Podemos dividir, para tener una mayor claridad del libro de Isaías, en dos grandes secciones. De los capítulos 1 al 39, el libro de Isaías tiene 66 capítulos, del 1 al 39, se desarrolla precisamente la advertencia de juicio, de este juicio por su rebeldía a Israel. Así se desarrolla. Y culmina en el capítulo 39 mencionando el exilio del pueblo que va a efectuar Babilonia. Y en los capítulos del 40 al 66 se desarrolla con más detalle este mensaje de esperanza que les he comentado, que todas las promesas del pacto de Dios se cumplirían. Así que veamos un poco, acerquémonos, ya nos vamos acercando más a nuestros versículos, los versículos que leímos. El juicio y la esperanza para Jerusalén van juntos. Las dos lecturas que hicimos, Isaías 7, Isaías 9, están en una sección donde Isaías acusa, recuerden, Isaías está hablando de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, la acusación es por rebelión, por idolatría, por injusticia. Más o menos como Dios nos describió en los versículos que yo les mencioné acerca de nosotros mismos como seres humanos. Rebeldes a Dios, ¿verdad? Idólatras, idolatramos principalmente a nosotros mismos, pero de ahí seguimos muchas otras cosas, ¿verdad? Y también
hemos cometido muchas injusticias, pero nuevamente tengan en su pensamiento que ha brotado de nuestro corazón. De ahí fluye nuestra maldad, nuestra injusticia, nuestra rebeldía contra Dios. Y entonces les acusa y les dice a los pobladores, ¿verdad?, de Jerusalén, de Judá, que enviará a las naciones enemigas, pero no las va a enviar para destruir y acabar con ellos, sino como algo purificador, como un fuego purificador para crear una nueva Jerusalén. Lo va a hacer con un remanente, esta palabra que nos habla de algunos cuantos, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Algunos cuantos, un remanente que se habrán arrepentido y habrán regresado a Dios. El reino de Dios entonces vendrá y todas las naciones aprenderán la justicia de Dios, produciendo finalmente, ¿verdad?, un tiempo universal de paz y de armonía. Entonces ya vamos viendo cómo a alguien, ¿verdad?, al pueblo de Israel lleno de esta desobediencia, nosotros también, ¿verdad?, llenos de desobediencia, hay una luz al final del camino, hay una esperanza, paz y armonía para con Dios. Isaías, en el capítulo 6, tiene una visión del trono de Dios, ¿verdad?, con seres clamando que Dios es santo, santo, santo. Versículo 3, Isaías 6:3. Y también Isaías ve lo corrupto que es él. Como nosotros ya reflexionamos, nos identificamos con él. La corrupción como ser humano, ¿verdad, Isaías? Y también la corrupción que tiene su pueblo Israel. Y entonces él piensa, ¿verdad?, que va a ser destruido por la santidad de Dios, versículo 5, pero más bien esa santidad de Dios lo purifica de su pecado, versículo 7. Y Dios lo envía a anunciar entonces el juicio. Pero este juicio, versículo 10, Isaías 6:10, va a endurecer más al pueblo. Es decir, el mensaje de la Biblia, cuando llega a los oídos de muchas personas por primera vez, lo que produce, ¿verdad?, muchas veces, es mayor endurecimiento. Al principio, así como que uno dice, no, ¿cómo que malo? No creo. He olvidado a Dios, tampoco creo, yo lo tengo presente, ¿verdad? Entonces uno se endurece más cuando comienza a escuchar este mensaje. Pero en el mensaje de esperanza, aunque Israel va a ser cortado como un tronco y abandonado en el campo, versículo 13, será de ese tronco, hay una semilla que sobrevivirá para el futuro. ¿Quién será esa semilla santa? Esa simiente santa, termina diciendo Isaías capítulo 6. Los siguientes capítulos nos dan la respuesta. Capítulo 7, versículos 1 y 2. Nos dice ahí que Isaías confronta al rey que está en ese momento. Dice que su nombre, Isaías 7:1, se llama Acaz. Así se llama este rey. Y entonces lo que hace Isaías es que lo confronta, ¿verdad? Acaz es descendiente de David, es rey de Jerusalén, pero Isaías le anuncia su caída. Y además, ¿verdad?, lo hace en un marco en el que el rey de Siria, un vecino del norte, y el rey de Israel, ¿verdad?, que está en la parte norte de Judá, ellos se unen contra Judá y quieren acabar con este reino de Judá de donde es Acaz. Y dice el texto bíblico en el capítulo 2
que se le estremeció el corazón, ¿verdad? A Acaz se le estremece el corazón, como precisamente cuando escuchamos, ¿verdad?, que por ser pecadores, por haber esa maldad en nosotros, escuchamos, ¿verdad?, que el castigo que merecemos es un castigo eterno en el lago de fuego. Y entonces hay un estremecimiento cuando empezamos a escuchar esta noticia. Además, a Acaz se le estremece el corazón por la debilidad de su fe. Acaz no es seguidor de Dios, aunque es rey de Israel, pero es un rey que no confía en Dios. De los versículos 3 al 9, notamos que a pesar de eso, Dios tiene compasión de Acaz porque es descendiente de David. Y la promesa de Dios es que un descendiente de David sería el que vendría a reinar por siempre. Así que Dios, ¿verdad?, le dice que hable con Acaz y le dice ahí que lleve a su hijo, cuyo nombre es Sear-Jasub. Ese es el nombre de su hijo. Ese nombre significa un remanente volverá, un remanente volverá, en atención a los israelitas fieles. Pero también versículo 4 le dice, guárdate y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, refiriéndose al rey de Siria, Resín, y al rey de Israel, Peca. Se unieron para atacar a Judá. Y esta expresión, ¿verdad?, estos cabos de tizón que humean, es una expresión del profeta, ¿verdad?, del mensaje de Dios, despreciando a sus enemigos, pero no por orgullo o falsa seguridad, sino para dirigirlos a una fe y a una dependencia de Dios. Cuando escuchamos nosotros el mensaje, ¿verdad?, de que por nuestro pecado recibiremos un castigo eterno, ¿verdad?, tenemos que reaccionar, ¿verdad?, esperando el mensaje de esperanza, ¿verdad?, que nos trae Dios, menospreciando aquello, ¿verdad?, que viene a nuestra vida, esa aflicción que viene por sabernos pecadores, y entonces, pero no por orgullo, no diciendo, sí, ahora yo voy a dominar mi vida, voy a cambiar, voy a ser mejor, y teniendo una falsa seguridad, sino dirigiéndonos a la fe y a la dependencia de Dios. Dios le dice a través del profeta Isaías a Acaz y a todos los habitantes de Jerusalén y de Judá, esos dos reinos, ¿verdad?, esos dos reyes van a fracasar con toda certeza, aunque ellos parecen estar seguros de su victoria. Versículo 6. Vean cómo dice, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Entonces ellos están orgullosos, ellos creen que van a destruir a Judá. Pero Dios mismo da su palabra de que fracasarán. Versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Es la seguridad de Dios. De la misma manera, cuando se nos habla de ese mensaje de esperanza a los pecadores que sabemos de nuestro castigo merecido en el lago de fuego, nos dice Dios, ¿verdad?, en su mensaje, hay esperanza, yo voy a dominar, yo tengo la respuesta, yo doy mi palabra de que si haces lo que yo te digo, entonces no irás a ese lago de fuego. Y le da dos razones, versículos 8 y 9. La primera razón es que ninguno de esos dos reinos va a ensanchar sus dominios.
deben de contentarse con sus territorios, ¿verdad? Siria es Damasco, la cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco es Resín, el rey, y también, ¿verdad?, la cabeza de Efraín, versículo 9, es Samaria, la capital, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Ni siquiera menciona su nombre, ¿verdad? Es decir, esos son sus reinos, ahí se van a quedar, esa es su capital, no van a pasar de ahí. Y viene una seria advertencia, versículo 9 en su segunda parte. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces aquí viene que cuando el mensaje de Dios viene a nuestra vida, ¿verdad?, debemos de creerlo, porque si no, no permaneceremos. Ese es el mensaje de advertencia. Fe en la palabra de Dios para salvarse de la ruina, porque sin fe no hay seguridad posible. Acaz no puede esperar que Dios le ayude si le falta confianza en el poder de Dios. Para salvarlo de sus enemigos, que son poderosos y son muy numerosos. De los versículos 10 al 16, Dios le hace una oferta al rey Acaz. Él la va a rechazar y después de un duro reproche, le ofrece misericordia y le ofrece una señal. Así que de esta bondad de Dios hacia Israel y hacia la casa de David, como a nosotros cuando hemos estado alejados de Dios, Dios tiene misericordia, Dios tiene bondad y también nos da una señal. Dios le dice a Acaz que pida esta señal. Versículo 11, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y vean lo que hace el rey Acaz. Acaz rechaza esta señal. Vea cuánta bondad despliega Dios aún con los malvados y con los ingratos. Pero Dios da oportunidades aún a estas personas, aún a nosotros. Acaz rechaza porque él había puesto su ayuda, no está en el relato, no lo hemos leído, pero él se había acercado a un imperio que estaba creciendo, no Siria, sino Asiria, ¿verdad? Y él había confiado más en los asirios en vez del Dios verdadero. Pero lo oculta con una falsa piedad, porque vean, dice, no pediré, versículo 12, y no tentaré a Jehová, pero es una falsa piedad. Recuerdo una vez hablando con mi hermano mayor, hablándole precisamente de este mensaje de salvación que nos anuncia el Señor, ¿verdad? Este mensaje de salvación, yo le decía, mira, solo tienes que creer en Cristo, tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Y él me decía, no puede ser posible nada más eso, yo tengo que hacer algo. Este orgullo que hay en nosotros como seres humanos, ¿verdad?, nos lleva a decir, no es posible que nada más venga la salvación de esa manera. Pero Dios ahora, ¿verdad?, que rechaza a Acaz esta oferta, Dios mismo le ofrece la señal. Primero Isaías le reprocha, versículo 13, oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también los seáis a mi Dios. Es decir, no solo me está rechazando a mí como mensajero, como el profeta de Dios, sino estás rechazando, es una afrenta contra el mismo Dios.
Y a continuación el profeta le da la señal, versículos 14 al 16. Y la señal, los profetas así lo escribían, ¿verdad? Tiene dos niveles, un corto alcance, muy próximo, ¿verdad? Porque si era una señal de que Dios iba a vencer a esos dos reyes que se estaban confabulando contra Judá, entonces tenía que ser muy pronto esa señal. Pero también una señal, ¿verdad? Proféticamente hablando, nos habla de un largo alcance. Su cumplimiento lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23, donde precisamente el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, nacería de una doncella judía. Vean lo que dice el versículo 14. Después de haber reprochado, ¿verdad? Dice, por tanto, o sea, como tú has reprochado, ¿verdad? Porque has sido incrédulo, entonces el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Más o menos podríamos decirlo de esta manera. El Señor mismo os dará una señal. He aquí, la doncella ha concebido y ha dado a luz un hijo y le ha puesto por nombre con nosotros Dios. Ese es el significado de Immanuel o Emmanuel, como lo vemos en nuestras Biblias. Esta señal debería cumplirse pronto para los presentes. Cuando haya llegado a la edad del discernimiento, se tendrá que mantener de alimentos silvestres. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Una aclaración en el texto hebreo original que fue escrito este pasaje, la palabra virgen más bien era la palabra joven casadera, una doncella. Se suponía, ¿verdad?, que eran vírgenes, pero la palabra que se usa, ¿verdad?, específicamente es doncella. Cuando se tradujo al griego es cuando se colocó la palabra virgen. Pero entonces pensemos en eso. Y además, los verbos en hebreo, ¿verdad?, en el original, están en pasado. La Virgen concibió y dio a luz un hijo, ¿verdad? Esa es la manera en la más correcta en que se puede traducir. Y entonces indica que la doncella, no indica que la doncella iba a conservar su virginidad a través de la concepción y del parto. La mujer aquí es desconocida. Puede ser, algunos han dicho que la segunda esposa del profeta Isaías, otros la esposa de Acaz, pero más bien lo que está haciendo Isaías es usando un símil hipotético. Podríamos decir lo siguiente: suponed que una doncella ha concebido y acaba de dar a luz un hijo, y le ha puesto por nombre Emmanuel. Dios salvará a su pueblo en este conflicto y a quienes pongan su confianza en él. Eso es lo que está diciendo el profeta Isaías. No se está refiriendo precisamente a una persona, sino un símil. Está hablando con un símil, esta figura del lenguaje. Les digo, esto se cumplió también en nuestro Señor Jesucristo. Así lo cita el evangelista Mateo en su capítulo 1, versículo 23. Después de la consoladora promesa, vienen las amenazas contra el rey Acaz, versículos 17 al 25. Y Asiria será el instrumento en manos de Dios, versículo 17, para castigar la rebeldía de Judá antes de la deportación a Babilonia.
Sabemos, ¿verdad?, que ya a través de la historia vinieron los de Babilonia y fueron los que se llevaron a Judá. Pero antes de eso, ¿verdad?, Dios castiga la rebeldía de Judá. Otra vez, hablando de aquellos que por primera vez han escuchado el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Primero esas noticias de juicio que ya mencioné, pero esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando la primera vez que lo escuchamos, podemos negarnos, ¿verdad? Y decir, no es para mí, ¿verdad? Esto del cristianismo no es para mí. Pero Dios nos permite, ¿verdad?, pasar por algunos sufrimientos posteriormente a cuando lo escuchamos, para ayudarnos a reflexionar y volver a considerar el mensaje del Evangelio. No fue de inmediato el castigo, no pasa de inmediato esas consecuencias de negar la primera vez al Señor Jesús. Acaz logró que Asiria atacara a Damasco, sino fue hasta 30 años después, versículo 18, cuando Egipto y Asiria chocaron en tierras de Judá. Lo dice el texto, como moscas, ¿verdad?, y como abejas, como dos enjambres de estos insectos, ¿verdad? Las moscas infestaban las riberas del río Nilo en Egipto y las abejas abundaban en Asiria. Eran unos enjambres molestos y aunque no estaban atacando a Judá, por eso usa el Señor esta figura, ¿verdad?, de molestia, ¿verdad?, porque estaban peleando entre ellos, pero en territorio de Judá. Pero al mismo tiempo dice que se harán fuertes entre las rocas. Y entonces ya estos animales, estos insectos se vuelven como leones. La tierra quedará desierta y sin cultivar, navaja alquilada, porque Dios la va a usar como pedida a préstamo. Eso lo vemos en los versículos 18 al 20 del capítulo 7. Y entonces, lo que nos dice aquí, versículos 21 hasta el 25, quedará devastada la tierra de Judá. Otra vez, tomando este paralelo, cuando llega el mensaje del Evangelio, el mensaje de Cristo a nuestros oídos, a nuestra mente, si nosotros no actuamos y permanecemos alejados de Dios sin querer nada, ¿verdad?, pueden venir a nuestra vida terribles consecuencias y finalmente, ¿verdad?, una devastación a nuestra vida. Morir, ¿verdad?, estar delante de Dios y Él nos encontrará culpables. En el capítulo 8 encontramos una profecía, no voy a detallar ahí, de la destrucción a manos del rey de Asiria, de los reinos de Siria y de Israel, los que se habían confabulado contra Judá. Y también que el pueblo que no guarde, ¿verdad?, el temor de Dios, sino el temor de los hombres, entonces será enemigo de Dios. Pero también les dice, versículos 15 al 18, que ellos serán favorecidos por Dios. Los amonesta porque acuden a los adivinos. Y eso pasa también. Viene el mensaje del Evangelio por primera vez a nuestra vida y pensamos en aquellas cosas que hemos oído acerca de lo eterno, de lo espiritual, ¿verdad? Acudimos a los adivinos. Pero en el capítulo 9 llegamos al segundo versículo que leímos. El profeta ahora viene a decir a los justos que les irá bien, mientras a los malvados les irá mal. Para ellos, ¿verdad?, para los justos, los que acepten el mensaje del Evangelio, ¿verdad?, dice que habrá una gran luz, la luz del Evangelio con la venida del Mesías, versículos 1 al 7 del capítulo 9.
tremendas amenazas contra los rebeldes, los que rechacen la luz y no busquen a Dios en el día de la aflicción. Nos habla de una luz gloriosa que hará desaparecer la oscuridad. Versículo 1. No habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y luego también nos dice que si una ligera aflicción no nos humilla y no reaccionamos al mensaje del Evangelio, entonces hemos de esperar otra aflicción más grave. Por eso a estos habitantes de Zabulón y de Neftalí, ¿verdad?, que les vino livianamente, dice el versículo 1, ahora les alumbrará, ¿verdad?, esta luz. El pueblo, versículo 2, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje que necesitamos los seres humanos cuando hemos escuchado nuestra condición delante de Dios. Esa luz que vino a traer el Mesías, esa luz que brilló precisamente en esta tierra de Zabulón y de Neftalí, Galilea de los gentiles, donde precisamente nuestro Señor Jesucristo comenzó a hablar sobre las buenas nuevas de salvación. Para el día de nuestra aflicción, para el día cuando entendemos nuestra condición delante de Dios, viene la luz de Cristo ofreciéndonos salvación. Una luz que nos humilla, pero que nos reforma. Hemos de esperar, ¿verdad?, que esta luz tenga su cumplimiento, ¿verdad?, cuando viene a nuestra vida el conocimiento de Cristo y entonces entendemos que Él es la luz, el gran profeta. Y viene con un regocijo universal, versículo 3, ¿verdad? Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, porque el cristianismo se ha extendido por todo el mundo. Nació allí en Jerusalén, pero luego muy pronto se fue extendiendo por todas las naciones. Nos anuncia una libertad gloriosa, versículos 4 y 5, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Una batalla, ¿verdad?, que nos recuerda la victoria de Dios. Y entonces, ¿verdad?, ese yugo es el instrumento de servidumbre, ese pecado que hay sobre nosotros, Satanás y la ley, ¿verdad? Y Dios, por medio de Cristo, nos libró para servirle a Él. ¿Quién lo hará? ¿Quién será esta luz? Versículos 6 y 7. El Mesías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará, bueno, ahorita llegamos a estos nombres, pero vemos aquí que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Vemos la humillación de nuestro Señor Jesucristo, que vino a esta tierra a nacer como un niño. Pero al mismo tiempo, vean su exaltación, porque dice que nos es dado, es decir, un origen divino. En nuestro Señor Jesucristo se une la divinidad y la humanidad, Dios hombre en Cristo. Y también entonces sí, ¿verdad?, nos dice que es investido del mayor honor y poder, porque nos dice que el principado sobre su hombro, esa capa, ¿verdad?, que se les colocaba a los príncipes, ¿verdad?, a los reyes, el principado sobre su hombro, y también nos habla, ¿verdad?, de varios nombres aquí
que precisamente vemos en estos nombres a su divinidad y a su humanidad juntos. Porque nos dice que es admirable consejero. La coma le sobra, en el original va junto estos dos vocablos, admirable consejero, hablándonos de que conoce desde la eternidad los designios de Dios, como nos lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. En él está la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:30. Luego dice Dios fuerte o Dios el fuerte, porque tiene un poder infinito y puede salvar completamente y perpetuamente. También nos dice Padre eterno. Literalmente dice Padre perpetuamente, o a la inversa, perpetuamente Padre, porque el vocablo no es olam, que es eterno, sino un vocablo que se traduce como perpetuo. Es decir, siempre actúa como Padre. Finalmente nos dice príncipe de paz, ¿verdad? Como rey, él preserva, ordena y crea paz en su reino. Un cúmulo de bendiciones de parte de Dios. Esa es la paz de Dios. Y nos vienen únicamente por nuestro Señor Jesucristo, nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Y tal vez se cumplió, ¿verdad?, este hijo, ¿verdad?, con Ezequías, el hijo de Acaz, un rey bueno, ¿verdad?, que trajo algunas reformas. Se cumplió parcialmente, ya que fue coronado precisamente como príncipe durante la vida de Acaz. Pero su cumplimiento pleno se halla en el Mesías, en nuestro Señor Jesucristo. Su gobierno se irá extendiendo y dilatándose, ¿verdad? Será un imperio de paz ilimitada. Será administrado con prudencia y equidad. Y Dios mismo dice aquí que se ha comprometido a poner esto por obra. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo logró nuestro Señor Jesucristo la salvación de nosotros los seres humanos? ¿Cómo lo hizo? Bueno, nació, ya lo vimos, ¿verdad? Anunció el Evangelio, empezó en Galilea y continuó su anuncio. Y esto, por supuesto, a los líderes de ese tiempo les causó, ¿verdad?, celo, envidia, hasta que lo llevaron a morir en una cruz. Pero las Escrituras, en los Evangelios, nos narran que Jesucristo nuestro Señor voluntariamente fue a esa cruz. No fue por los líderes, ¿verdad?, fue el medio que Dios utilizó, pero voluntariamente nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz y dio su vida. Murió en esa cruz, llevando en su cuerpo nuestros pecados. Esa maldad con la que comenzamos, la llevó Jesucristo en la cruz. Y murió precisamente para pagar el castigo que nosotros merecíamos. Ahora bien, ya nuestros pecados están perdonados. Si nosotros renunciamos a ellos, arrepentimiento, ¿verdad?, y ponemos nuestra confianza en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Jesucristo no se quedó muerto en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, mostrando que Él no cometió ningún pecado y por eso pudo ser el sacrificio perfecto para cada uno de nosotros los pecadores, si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Este es el mensaje del Evangelio. Un mensaje al mismo tiempo de juicio, pero de esperanza, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu bondad, en tu misericordia,
nos hablas de juicio. Un juicio, Señor, que merecemos por nuestra rebelión contra ti, nuestra enemistad contra ti. Pero al mismo tiempo, en paralelo, Señor, nos ofreces la salvación, nos ofreces el rescate de esa obstinación nuestra en ser enemigos tuyos. Gracias por tu misericordia, Señor, mostrada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, al venir como un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, pero al mismo tiempo yendo a una cruz para morir en nuestro lugar, para pagar esa deuda que nosotros no podríamos hacer nunca. Pero nuestro Señor Jesucristo pagó en nuestro lugar, murió en esa cruz, voluntariamente dio su vida y la volvió a tomar, Señor, al tercer día, con el poder de tu mismo poder, Señor, levantaste a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, ofreciéndonos ahora vida eterna. Señor, trae salvación, trae entendimiento en esta noche, que podamos comprender, si estamos escuchando por primera vez este mensaje de salvación, no lo rechacemos. No tenemos la vida comprada. Y si morimos sin el perdón de nuestros pecados, iremos al lago de fuego. Pero Señor, esta noche, al oír este mensaje, tú nos estás dando la oportunidad, como se la diste a Israel en aquel tiempo. Señor, ayúdanos a entender este mensaje, a comprenderlo, a creerlo, Señor, por fe, que nuestro Señor Jesucristo pagó en nuestro lugar. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das en esta noche. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.